Buenas noches, comunidad. Nunca he escrito aquí, pero me gustaría compartir una experiencia que no es mía. En México hay obras que no se sostienen solo con cemento y piedra, se sostienen con algo más. Esta es la historia que me contó don Aurelio, un hombre de 92 años, nacido y criado en un pueblo del estado de Jalisco. Un hombre que vio cosas que hoy nadie se atrevería a creer y que sin embargo ocurrieron. Ocurrieron frente a todo el pueblo. Y nadie dijo nada. El pueblo de don Aurelio era, en aquella época, una comunidad pequeña rodeada de rancherías y ejidos. Un lugar donde todos se conocían, donde los secretos viajaban de boca en boca antes de que el sol se pusiera. En los límites del pueblo existía una presa, una obra grande, imponente, construida para contener las lluvias torrenciales que cada temporada amenazaban con llevarse todo a su paso. El dique que sostenía esa presa era la diferencia entre el pueblo y el desastre. Y para construirlo, alguien tomó una decisión que don Aurelio nunca pudo olvidar. En el mercado del centro había una mujer llamada Remedios. Era conocida por todos, vendedora de baratijas y cacharros, siempre alegre, siempre dispuesta a la plática, de las que hacen que un mercado se sienta como una fiesta. Pero hubo un día en que Remedios dejó de reír. Y quienes la conocían bien decían que en sus ojos, desde entonces, había algo que no se iba, algo oscuro, algo que cargaba. Porque Remedios había sido parte de lo que ocurrió durante la construcción del dique. Había sido la intermediaria, solo hechos, eso lo hace más perturbador. Hay una creencia que corre profunda en muchos pueblos de México y de toda Latinoamérica, que cuando se levanta una obra grande, un puente, una presa, un camino del que depende la vida de muchos, la construcción pide un precio. Un alma, una persona viva, emparedada en los cimientos, cuyo espíritu quede atado para siempre a la estructura, para protegerla, para alertar cuando el peligro se acerque. La mayoría lo escucha y lo descarta como superstición de otro tiempo, pero en aquel pueblo no fue superstición, fue un acuerdo. Remedios encontró a Luciana, una joven madre, sola, sin recursos, con un niño de apenas 2 o 3 años llamado Toño. Un niño pequeño, de ojos grandes, que todavía no entendía bien el mundo. Remedios le ofreció dinero. Luciana aceptó. Con todo el pueblo presente, vecinos, albañiles, autoridades, acordaron lo que iban a hacer. Bajaron al pequeño Toño al fondo del dique. Le pusieron sus juguetes, y mientras el niño jugaba sin entender nada, los albañiles comenzaron a echar la mezcla. Nadie detuvo la obra, nadie habló. El pueblo entero fue testigo y guardó silencio. El alma del pequeño Toño no fue sacrificada para nada. Eso, al menos, era lo que se decían. Su propósito era avisar. Cuando las lluvias fueran tan fuertes que el dique pudiera romperse y arrastrar al pueblo, el niño lloraría. Un llanto que subiría desde las profundidades del dique, audible para quien estuviera cerca. Una advertencia, la última que tendrían antes de que todo se viniera abajo. Pasaron los años. El dique aguantó temporadas, tormentas, el peso del tiempo. Y con él, las historias. Una vez, antes de un temporal especialmente amenazante, enviaron a un hombre mayor, le llamaban don Fulgencio, a inspeccionar el estado de la estructura desde adentro. Era un hombre experimentado, conocía la obra. No era la primera vez que entraba. Entró al dique y no salió. La gente esperó, minutos que se hicieron eternos. Y entonces, desde las profundidades del dique, subió un grito, desgarrador, de terror puro. Cuando finalmente entraron a buscarlo, encontraron el cuerpo de don Fulgencio sin vida en el fondo. Dijeron que había muerto del susto. Nunca aclararon qué fue lo que vio. La presa existe hasta el día de hoy. Es incluso zona turística, con museo y áreas de recreo. Pero hay un lugar al que nadie llega, el dique. No está abierto al público, no hay señales que expliquen por qué.
simplemente no se pasa por ahí. Los visitantes son guiados siempre al extremo opuesto, el más alejado de aquel lugar. ¿Razones de seguridad? Quizás. ¿O es que hay cosas que es mejor no despertar? El último pensamiento que se queda flotando. La leyenda dice que el día que esa presa se rompa, el pequeño Toño lo anunciará, con su llanto, el mismo llanto de cuando tenía 2 años. El que quedó atrapado en esos cimientos hace ya más de 70 años. Y según don Aurelio, en noches de tormenta, cuando el agua sube demasiado, todavía se escucha. Cuídense. Esto ocurrió hace 3 años, cuando estaba embarazada de mi hija Sofía. Y aún hoy, cuando lo pienso, se me pone la piel de gallina. No sé cómo explicarlo, solo sé que algo supo que ella venía antes que nadie en esta casa. Todo empezó con los sueños. Todas las noches, sin falta, soñaba con un niño. Bueno, algo con la forma y el tamaño de un niño de unos 5 años, pero con cara de anciano. Arrugas profundas, ojos viejos en un cuerpo pequeño. Este ser se acercaba a mí, ponía su mano sobre mi vientre y me decía, con una voz que no cuadraba con su apariencia: «Quiero mucho a mi hermanita». Lo más extraño no era verlo, lo más extraño era sentirlo, porque aunque era un sueño, la presión de su mano en mi panza era completamente real, tan real que me despertaba de golpe, con la mano sobre el vientre, buscando algo que ya no estaba, y después no podía volver a dormir. Que el oyente entienda la rutina antes de que se quiebre. Por las mañanas, cuando Diego y Mateo se iban a la escuela y mi esposo al trabajo, yo me quedaba sola en casa. El embarazo me agotaba, así que dormía hasta tarde. Y fue entonces cuando empecé a escuchar cosas. A veces era mi nombre, dicho claramente, desde la cocina o el patio. Otras veces era una voz que decía, «Mamá», con el timbre exacto de la voz de uno de mis hijos, tan idéntico que me levantaba asustada, creyendo que alguno había regresado de la escuela. Pero no había nadie. En otras ocasiones era un silbido, o golpes en la puerta, siempre desde el patio o la cocina. Y el patio tiene bardas altísimas. Es imposible que alguien entre sin que lo escuches. Esto pasó mañana tras mañana, durante semanas, hasta que los sonidos dejaron de ser lo más raro, porque empecé a verlo. El mismo niño de mis sueños, ese ser con cara de viejo, empezó a aparecer dentro de la casa durante el día. Lo veía cruzar el pasillo, asomarse por una puerta, desaparecer en una esquina. Y lo que me quitó la poca duda que me quedaba fue que Mateo, mi hijo de 9 años, me dijo un día sin que yo le preguntara nada: «Mamá, ¿quién es el niño chiquito que anda en la casa?». Yo no lo estaba inventando. Mi hijo también lo veía. Unas semanas antes de que naciera Sofía, me desperté a medianoche con ganas de ir al baño. Antes de levantarme, noté algo. Había alguien detrás de mí. Sentí el calor de un cuerpo, un brazo rodeándome, una mano sobre mi vientre, acariciándolo despacio, igual que en los sueños. Pensé que era Mateo, que a veces se metía a nuestra cama de noche. Sin hacer ruido para no despertarlo, me giré para verlo. No era Mateo. Era ese ser, el niño con cara de anciano, a centímetros de mi cara, mirándome fijamente. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces sonrió, se bajó de la cama de un salto y salió corriendo por el pasillo, riéndose. Una carcajada que no era de niño ni de adulto, algo que no debería venir de ninguna garganta humana. Esa noche no dormí más. Sofía nació sana, hermosa, sin ningún problema. Y pensé que con eso terminaría todo. Pero no.
Las primeras semanas después de su nacimiento, empezamos a escuchar ruidos por las noches en la sala y la cocina. Pasos pequeños, objetos que se movían, el sonido inconfundible de alguien jugando solo en la oscuridad. Mi esposo lo escuchó, mis hijos lo escucharon. Ya no era solo yo, como quien cierra una puerta que quizás no está del todo cerrada. La última vez que vimos o escuchamos algo fue hace aproximadamente un año. Desde entonces, silencio. No sé quién o qué era ese ser. No sé qué quería. Nunca nos hizo daño, pero tampoco puedo decir que su presencia fuera tranquilizadora. Lo que sí sé es que sabía que Sofía venía, que la esperaba, que de alguna forma, antes que nadie, ya la conocía. Y eso, de alguna manera que no entiendo, es lo más inquietante de todo. ¿Les ha pasado algo así durante un embarazo? ¿Presencias que aparecen y desaparecen sin explicación? Cuéntenme en los comentarios. Tengo 25 años. Y hay una noche de cuando tenía 14 que todavía no logro explicarme. No sé lo que vi, no sé lo que escuché, pero sí sé que fue real, porque no estaba sola. Déjenme contarles. Mi familia siempre rentó los lugares donde vivimos, vecindades, departamentos compartidos, ese tipo de sitios. Pero hubo una época en que llegamos a rentar una casa sola, en Atizapán, Estado de México. Era una casa sencilla, de una planta. Tenía un patio techado que usábamos de garaje y más al fondo, un jardín. Un jardín amplio, con pasto verde y al fondo un árbol de duraznos enorme. A un costado del árbol había un pequeño cuarto donde vivía una pareja joven de recién casados. Ellos y nosotros éramos los únicos habitantes. Mi mamá, mi papá, mi hermana Camila, nuestra perra Nube y yo. Una noche, Camila y yo jugábamos con Nube en una casita de madera que mi papá nos había construido en el patio techado. Era una tontería hermosa. Unos cuantos tablones viejos armados como refugio, pero para nosotras era nuestro palacio. Serían las 9 de la noche. Estábamos sentadas en un tapete, platicando, con Nube acurrucada entre las dos, cuando escuchamos que alguien salía de la casa. Y lo supimos de inmediato, por el sonido. Mi mamá tenía unas chanclas de descanso que hacían un ruido completamente único. Un chasquido particular al caminar que ninguna otra persona en el mundo hacía igual. Y ese ruido era exactamente lo que estábamos escuchando. Camila y yo nos miramos con esa complicidad de hermanas. Mi mamá a veces nos gastaba bromas, se hacía la fantasma, trataba de asustarnos. Así que dijimos, esta vez le seguimos el juego. Escuchamos las chanclas cruzar el patio, pasar sobre la grava que mi papá había puesto en el caminito de tierra y adentrarse al jardín. Con cuidado para no ser descubiertas, Camila y yo nos asomamos por la ventana de la casita. No levantamos la cortina. Nos bastó con ver a través de la tela, que era un poco transparente. Y ahí estaba, una figura al fondo del jardín, junto al árbol de duraznos. Se subió al árbol y comenzó a sacudir las ramas con fuerza, como queriendo tirar la fruta. Todo parecía una broma normal de mi mamá, hasta que Nube gruñó. No ladró, no se levantó, solo gruñó, bajito, sostenido, con los ojos fijos en el jardín, como quien ve a un desconocido. Nube conocía a mi mamá de toda la vida. Nunca le había gruñido así. Camila me apretó el brazo y en ese momento las dos sentimos lo mismo. Algo estaba mal. Para romper el miedo, grité desde adentro. «¡Ya te vimos, Ma! Ya sabemos que eres tú, ya no nos vas a asustar». Nadie contestó. El árbol dejó de moverse. Las ramas quedaron quietas. Y de repente el jardín entero estaba en silencio. Esperamos. Nube dejó de gruñir, pero se pegó más a nosotras. Finalmente me armé de valor, salí de la casita y caminé hacia el jardín. No había nadie. Entré a la casa. Mi mamá estaba sentada en su cama, con la luz encendida, viendo televisión,
remendando ropa con aguja e hilo. Llevaba rato ahí. Las chanclas estaban en el suelo junto a ella. Le dije que la habíamos visto en el jardín, que sabíamos que nos había querido asustar. Me miró seria, preocupada, y me dijo: «Valeria, yo no he salido de aquí en todo este rato». Le conté todo lo que habíamos visto Camila y yo. Le hablé de las chanclas, de la figura, del árbol, del gruñido de Nube. Mi mamá salió a revisar sin decir una palabra y volvió con agua bendita que roció por todo el jardín y la casa. Las tres nos quedamos en silencio. Nuestra última esperanza era que fueran los vecinos del cuartito, que tal vez ellos habían entrado por algún motivo. Pero justo en ese momento los vimos llegar por la puerta de la calle, saludar a mi mamá y responder que llevaban todo el día fuera y apenas regresaban. No había más opciones. Esa noche no dormí. No sé qué fue lo que Camila y yo vimos en ese jardín. No sé cómo algo reprodujo exactamente el sonido de las chanclas de mi mamá, ese sonido tan peculiar, tan específico. No entiendo qué figura era aquella que se subió al árbol de duraznos en la oscuridad. Lo que sí sé es que Nube lo sintió antes que nosotras. Y creo, de verdad creo, que esa noche nuestra perra nos cuidó de lo que fuera que estaba ahí afuera. Nube murió años después, de cáncer. Pero donde sea que esté, espero que sepa que nunca la voy a olvidar. Hace unos años hice un viaje en mochila por Europa y terminé viviendo casi 7 meses en Londres, una de las mejores épocas de mi vida. Pero de todo lo que viví allá, hay una noche que no olvidé jamás. La noche que algo nos siguió por una carretera desierta en medio de la nada. Que el oyente se identifique con la situación antes del giro. Un grupo de amigos, Marco, Lucía, Andrea, Sofía y yo, decidimos ir a visitar Stonehenge. Tren desde Londres hasta Salisbury, luego autobús. La visita fue tan increíble que se nos olvidó un detalle importante. El último autobús de regreso salía a las 5:30. Lo perdimos. En Inglaterra, en invierno, a las 5 de la tarde ya es de noche cerrada. Y ahí estábamos, 15 kilómetros de la próxima parada, oscuridad total, frío y muy poco dinero entre los 5. Pedimos aventón a los últimos visitantes que salían, pero los coches iban llenos. Algunos podían llevar a uno, pero no íbamos a dejar que ninguna de las chicas viajara sola con un desconocido. Así que tomamos la única decisión razonable: caminar. Aquí empieza la atmósfera. Descripción que construye el aislamiento. Al principio había coches que al pasar iluminaban el camino, pero después de casi 1 hora caminando, la carretera quedó completamente desierta. Sin farolas, sin casas, sin nada. Solo campos abiertos a ambos lados hasta donde alcanzaba la vista, y nosotros 5 en medio de esa oscuridad. En esa época los celulares no tenían linterna ni internet, y Uber no existía. Estábamos completamente solos y completamente incomunicados. Al principio solo nos preocupaba llegar a tiempo al tren, pero conforme avanzábamos, algo cambió. Aquí sube la tensión. Ritmo más corto, más urgente. Lucía fue la primera en decirlo. Sentía que nos observaban desde la oscuridad a los lados de la carretera. Andrea y Sofía dijeron lo mismo casi al instante. Marco y yo quisimos creer que era su gestión, hasta que lo escuchamos. Algo caminaba en paralelo a nosotros entre los arbustos. Al principio parecía intentar disimular, pero poco a poco dejó de importarle. El crujir de ramas era constante, sostenido, al mismo ritmo que nuestros pasos. Lucía, que era la más serena de todos, nos frenó cuando Marco y yo quisimos correr. Tenía razón. Salir disparados en la oscuridad nos podía separar o hacer caer. Lo mejor era seguir juntos, pero más rápido. Así lo hicimos. Por momentos la cosa parecía quedarse atrás. Por momentos la escuchábamos más cerca. Yo estaba aterrado, y ahora no me avergüenza admitirlo.
El punto más tenso del guión. Frases cortas, sin adornos. Llevábamos varios minutos así cuando Andrea no aguantó más. Se detuvo, giró hacia la oscuridad y le gritó llorando que ya era suficiente, que nos dejara en paz. Sus gritos se escucharon por toda la carretera, y después de ellos, silencio total. No el silencio normal de la noche. Todos los insectos, todos los sonidos del campo, todo cesó de golpe, como si alguien hubiera apagado el volumen del mundo. Fue entonces cuando apareció, a unos pocos metros de nosotros, justo en el límite entre la oscuridad y lo poco que alcanzábamos a ver, había una silueta, con forma humana, pero demasiado alta y demasiado delgada para ser una persona, y oscura de una forma que no tiene sentido describir, más negra que la propia noche que la rodeaba. No le vimos ojos, no le vimos cara, pero era evidente que nos estaba mirando. Nadie habló, nadie se movió, hasta que esa cosa dio un paso hacia nosotros. Y corrimos. Corrimos sin mirar atrás hasta que Marco no pudo más y se detuvo sin aire, lo que nos frenó a todos. Nos quedamos quietos, escuchando. Los insectos habían vuelto. Esa señal, aunque suene extraño, nos tranquilizó. Seguimos caminando, llegamos a la parada, alcanzamos el tren. Esa noche nadie habló de lo que había pasado. Fue hasta varios días después, ya de vuelta en la seguridad de casa, que por fin lo pusimos en palabras. Nunca supimos qué era esa cosa. No sé si tiene una explicación racional. Lo que sí sé es que los 5 lo vimos, los 5 lo escuchamos, y los 5 recordamos exactamente lo mismo. ¿Han visitado Stonehenge? ¿Han caminado alguna vez por una carretera en la que sintieron que algo los seguía? Cuéntenme. Y cuídense.